Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Lunes 3 de febrero. El Señor es la fuerza de su pueblo, defensa y salvación para su ungido. Sálvanos, Señor, vela sobre nosotros y guíanos siempre. Oremos. Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que jamás dejas de proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ¿para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Me faltaría tiempo si tuviera que exponer en detalle lo que hicieron Gedeón, Baruc, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Por su fe, ellos conquistaron reinos e hicieron justicia. Lograron que se fueran cumpliendo las promesas divinas. Cerraron las fauces de los leones. Dominaron la violencia del fuego. Se salvaron del filo de la espada. Vencieron las enfermedades. Fueron valientes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Hubo también algunas mujeres que por su fe obtuvieron la resurrección de sus hijos, muertos. Muchos, sometidos a las torturas, prefirieron no ser rescatados, para alcanzar así la resurrección. Unos sufrieron escarnios y azotes, cadenas y cárcel. Otros fueron apedreados, aserrados, torturados y muertos a espada. Anduvieron errantes, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, faltos de todo, pasando necesidad, apuros y malos tratos. Esos hombres, de los cuales no era digno el mundo, tuvieron que vagar por desiertos y montañas, por grutas y cavernas. Sin embargo, todos ellos, aunque acreditados por su fe, no alcanzaron a ver el pleno cumplimiento de la promesa. Es que Dios había dispuesto para nosotros algo mejor, y no quería que ellos llegaran sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 30. Quien confía en el Señor, no desespere. Quien confía en el Señor, no desespere. Qué grande es la bondad que has reservado, Señor, para tus fieles. Con quien se acoge a ti, Señor, qué bueno eres. Quien confía en el Señor, no desespere. Tu presencia lo ampara en todas las intrigas de los hombres, y lo pone a resguardo de las burlas y las murmuraciones. Quien confía en el Señor, no desespere. Bendito sea el Señor, que en mis horas de angustia ha prodigado las pruebas de su amor. Quien confía en el Señor, no desespere. En mi inquietud, Señor, llegué a pensar que me habías quitado de tu vista, pero oíste la voz de mis plegarias, cuando clamaba a ti. Quien confía en el Señor, no desespere. Que amen al Señor todos sus fieles, pues protege a los leales y a los soberbios da lo que merecen. Quien confía en el Señor, no desespere. Aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros.
Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó: Jesús, ¿cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: Déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido. En el pueblo y en el campo, la gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: Vete a tu casa, a vivir con tu familia, y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que puede verdaderamente librarnos del mal. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Estamos comenzando el segundo mes de un nuevo año y naturalmente estamos en el año del jubileo de la esperanza. Esperar no en algo, sino en alguien. Ese alguien es Jesús, porque Él puede como Dios, pero también cercano a nosotros, librarnos del mal. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva,
según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, verdaderamente podemos confiar en el Señor. Encontré una persona que tenía una situación muy difícil espiritualmente, ¿no? Porque un hermano, por andar jugando a la ouija, andar jugando ahí a estas cosas diabólicas, pues sí, tenía una perturbación del mal. Recordemos que el demonio existe, que el demonio está vencido, diríamos, es como una bomba que ya explotó y quedaron cenizas, pero no conviene meterse en ese campo de lo demoníaco, el satanismo. Y el satanismo se presenta hoy de tantas maneras, ¿no? Como un culto directo al mal, o todo lo que es el mundo de la droga, el mundo de las guerras, el mundo tiene algo de malo, de satánico. No todo depende de una mala voluntad. Por eso esta persona decía, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién podrá en ese sentido en el mundo médico, psicólogos? Y se recordó realmente de la fe. Hoy el ejemplo de aquellos que dieron testimonio de fe en la carta a los Hebreos nos es puesto por delante, ¿no? Muchos, dice, fueron víctimas de los peores tratos, pero perseveraron en su fe, en el bien. Esto nos hace pensar que nosotros a veces por una pequeña molestia ya perdemos la relación con Dios. No, a veces creer es difícil. Digo creer en un ambiente que no acepta a Dios, pero Él puede hacerlo todo. Hoy encontramos que Jesús, atravesando la región donde estaban los judíos, ¿verdad?, va a un territorio semipagano, donde también habían judíos, pero se dedicaban al negocio de los cerdos. ¿Cuánta gente se dice cristiana, se dice católica, pero se dedica a fabricar droga, licor, vicio, pero van a misa porque dicen, no, yo creo en Dios, aunque facilitan la droga, facilitan las armas, facilitan la pornografía? Imagínense que esto es una situación fatal. Entonces Jesús llega, encuentra a este hombre que está poseído por el demonio, y lo libera, y eran bastantes demonios, legión, dice, ¿no? Y ese hombre al final está bien, pero la gente lo rechaza. ¿Por qué rechazan a Jesús? Porque la decisión de quedarnos con el bien o con el mal depende de nosotros. Dios nos ha hecho libres. Y con tal de no perder la plata de los marranos, pues porque era algo que la comida del marrano estaba prohibida, pero hacían dinero con ella, echan a Jesús de su tierra. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, cuando tenemos desesperación o nos sentimos confundidos, ¿vemos el ejemplo de los santos y las santas que sufrieron por Dios? ¿Llegaron a dar su vida inclusive por Dios? Y en segundo lugar, ante el mal, ¿qué hacemos? ¿Tenemos miedo? ¿Tenemos espanto? ¿O tenemos la esperanza puesta en Jesucristo? Este hombre no sabía qué estaba pasando, pero el Señor hizo ese viaje a través del lago para llegar a ese hombre. Los demás lo echaron. No querían nada con Jesús, pero por lo menos uno quedó liberado. ¿Creemos en esa buena voluntad de Dios y en su poder de liberarnos? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel a quien la gente desconoce, la gente duda. El demonio sí sabe quién es, sabe que es ciertamente el Hijo de Dios. El Hijo de Dios que ha venido a liberar al hombre de ese mal. Y le decimos, oh Cristo, te damos gracias porque en una tierra extraña, donde vas a ser rechazado por el mal uso de la libertad de los demás, has curado a ese hombre. Gracias, Señor Jesús. Tú eres el motivo de nuestra esperanza. En ti podemos confiar aquello que nos parece imposible. Líbranos siempre del maligno, como ha dicho Papa Francisco, del maligno que anda muchas veces viendo cómo hacernos caer. Tú que todo lo puedes,
objeto de nuestra esperanza. Amén. En la contemplación de hoy, el Salmo 30 dice: quien confía en el Señor no desespere. No desespere. Esperanza, lo contrario es desesperar. Ya la carta a los Hebreos había contado todos aquellos sufrimientos que tantos hombres y mujeres tuvieron, pero no se desesperaron, confiaron en Dios. Pensemos que muchas veces, como le decía al principio, hay gente que dice esto, ni Dios puede componerlo, y Dios sí puede si nosotros en su nombre también colaboramos. Imaginemos a Jesús que ha sacado ya al demonio, los demonios, la legión de ese hombre está ya tranquilo, y decimos: quien confía en el Señor no desespere. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor, queremos ante todo tener en cuenta que la fe que cada uno vive es una fe que viene también de testigos que han sufrido pero no han desesperado. La fe que tenemos viene de gente que ha puesto en Dios confianza. En segundo lugar, nosotros también aprendamos a llevar la confianza a los demás. Como digo, esa persona que tenía a alguien perturbado por el mal, por andar ahí entre ouijas y naipes y santerías y mashimones y todas estas cosas, pues claro, le molestaba el mal, pero Jesucristo es el vencedor. El mal ha sido vencido para siempre. Dar esperanza y no infundir más temor. Que todo esto sea posible por intercesión de María Santísima, Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.